Hola, mi nombre es Claudia Caldera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 con el tema de inferencia a partir de dos muestras. En esta presentación vamos a estar revisando 4 temas, que es correlación, regresión, variación de intervalos y regresión múltiple. Algunas definiciones de correlación es que existe una correlación entre dos variables cuando los factores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son 5. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 tiene que ser mayor R de 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. O se intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá los cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos ejercicios de correlación. Dice, la preocupación del calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos del Earth Policy Institute. ¿Existe alguna correlación? La problemática se centra en esta pregunta. Dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Aquí ya tenemos resuelto el ejercicio y nos dice que la correlación con la gráfica de Pearson nos da el valor de P de 0.001. En esta gráfica tenemos la línea recta, tenemos el número de dispersión. Los puntos de dispersión no están alineados a la línea de la recta. Vámonos a ir a mi tab. Y vamos a tomar la ruta que estábamos observando en el slide anterior. Aquí se los voy a dejar en grande para que lo puedan observar. Vamos a estadística, estadística básica y vamos a utilizar correlación. Muy bien, no, este no es mi archivo, permítanme, aquí está. Ok, ya la sacamos, pero vamos a hacerlo de nuevo, que es estadística, les comentaba, estadística básica, y nos vamos hasta abajo donde dice correlación. Aquí en esta parte tenemos que seleccionar las dos variables. No afecta el sentido de poner primero la temperatura o después la temperatura. Aquí en el método nos está diciendo
que lo podemos hacer por el método de Pearson, que es por el que lo vamos a estar seleccionando. Ya nada más le vamos a dar OK. Nuestra gráfica ya estaba hecha, nada más la voy a restaurar y es esta que podemos observar aquí, ¿no? Si posicionamos en cada punto, pues ahí se puede observar en dónde se encuentra cada uno de los datos que están capturados. Dice aquí, nos dice la dirección de dónde se encuentra este punto, en qué línea, en qué row. Sería en la 2. Tenemos el CO2 parte por millón de 317 con temperatura de 14 grados centígrados. Vamos a revisar. Eso también la podíamos hacer con otro tipo de gráfica, pero ahorita lo estamos haciendo con la gráfica de Pearson. En correlación comentamos que el valor cercano al 0 pues nos dice que no existe correlación. Aquí donde dice el informe, lo voy a hacer un poquito más grande, nos pone que el valor de P es 0.001. Eso quiere decir que tenemos un valor de 0, el cual nos menciona que la correlación no existe alguna correlación entre los datos que capturamos, ¿no? Si fuera tuviera valor de 1 o más, quiere decir que tenemos una correlación positiva. La correlación positiva quiere decir que si un valor, ya sea X o Y, aumenta, el otro va a aumentar también. Y pues aquí podemos inferir que el tamaño pues no es suficiente, ¿no? Vamos a sacar otra gráfica que también nos comentaba el maestro en la clase o en los videos que él postea. Tenemos que es estadística y vamos a utilizar esa misma. La scatter plot de la temperatura versus el CO2 por millón. Aquí también podemos observar los puntos donde se encuentran, ¿no? Qué tanta cercanía tienen con la recta. Vamos a irnos en Minitab para revisarlo. Entonces aquí nos vamos a estadística, vamos a sacar las gráficas, que sería en gráficas, vamos a seleccionar la scatterplot y vamos a revisar si tiene cierta regresión. Recordemos que nuestro resultado pues fue menor a 0, no es negativo, pero fue 0. Vamos a ir a regresión, le vamos a dar OK. Aquí yo ya lo tengo capturado, pero vamos a poner temperatura en la variable Y y X en la variable X, el CO2. Y ya nada más le vamos a dar OK. Y nos va a dar nuestra gráfica, que es esta que tenemos aquí. Vamos a revisar los datos de la scatterplot. Ahí tenemos el p-value. Y otra vez, OK. Muy bien, y esta es nuestra gráfica. Nada más recordando que se había ya definido pues que no existe cierta correlación entre los datos. Aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio
Dice acerca de la estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija al utilizar Excel. Es un problema de libro, eso los muestro. Se encuentra un coeficiente de correlación lineal del 0.693. Ahorita vamos a ver, ese no lo puse. Aquí nos salió 0.802 por el tamaño de muestra que es la que nos dio esta tablita. Dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Ahorita vamos a ver si existe correlación lineal. Que bueno, aquí nos dice otra vez, salimos en 0, ¿no? Pero, pues vamos a ir al Minitab para enseñarles cómo se realiza esto, ¿no? Aquí tenemos los datos ya capturados y recordemos que era estadística básica y hasta abajo nos vamos a correlación. Ok, entonces recuerden que esto es para revisar si existe una relación, una correlación lineal entre dos variables. Ok, entonces aquí ya tenemos las variables madre-hija, las dos. Tenemos seleccionado el método que es por Pearson. Y ya nada más le damos OK, vamos a restaurar la gráfica. Y esa es la gráfica que nos arrojó, la misma que ya observamos en la presentación. Y aquí nos dice que el p-value igual salió de 0. Entonces quiere decir que no existe correlación. No existe negativa, pero pues tampoco es positiva, o sea, simplemente no existe, ¿no? Entre la madre o hija nos dio el 0.802. Ok. Bueno, ese ya está. Aquí tenemos un ejercicio, el número 3. Seguimos todavía en el tema de correlación y pues vamos a revisar este ejercicio nada más. Cerebro, sí, ok. Aquí ya lo tengo resuelto, ya resolví que no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o la alternativa, siendo que en los ejercicios anteriores pues sí, igual no se tenía evidencia suficiente, ¿no? Porque salimos en 0, entonces no se tenían si era negativa o positiva. Entonces aquí el tema es, dice el problema o la problemática que surge. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del índice del CI, se me olvidó. De Wiltshire de un grupo de sujetos según datos del StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence. Quotient in monozygotic twins de Tramo. Es un libro Neurology, volumen 50, número 5. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos ahí los datos. Esos datos ya están capturados en Minitab y los tenemos aquí a este lado. Esas son las gráficas que salieron. Dice que aquí tenemos un p-value del 0.620 y el 0.179. Nada más corrigiendo, siguen siendo los mismos, ¿no? La misma respuesta que es 0. Entonces, me faltó nada más un dato aquí con el asistente. Sacamos las gráficas.
nada más dijera el profe, déjenme revisar la distribución de variables. Pero ahorita estamos en correlación, así que... Sí, es la de regresión. Vamos a ver el asistente, le vamos a dar en regresión, le vamos a dar simple porque pues nada más tenemos ciertos datos. Entonces vamos a ponerle lineal, porque pues es lo único que es la que nos sirve en este tipo de detalles. Aquí nos está explicando, regresándonos un poquito al ejercicio número 1, que es el de madre versus hija, de las edades. Que si tiene significancia, sabemos que el nivel de significancia es de 0.05 y nosotros estamos en el 0.001, ¿no? Tenemos aquí dice defeated, describe la relación entre los dos modelos lineales y aquí tenemos que y es igual a 8.024 más 0.88737, que es el valor de la x. Dice, si el modelo fits, o sea, queda con la data, esta ecuación podría utilizarse para predecir el valor de la columna de la madre con la de la hija, o or find the settings para la hija que corresponden o son deseados o son valores deseados para los rangos de la edad de la madre. Dice la correlación positiva sería R con valor a 0.80. Indica que cuando el valor de la hija crezca o aumente, también va a aumentar el de la madre, ¿no? Acá tenemos un dato inusual, que este dato está en la fila 10 y es la edad de la hija. Dice 7.1 y la madre 72. Entonces, pues aquí seguimos con el mismo resultado de la correlación entre madre e hija, que son las estaturas, edades, estaturas. Dice, un segundo. Dice aquí que el valor de P modelo es el 0.005, que es el que tenemos en lineal y cuadrático. No se alcanza a ver esta gráfica, pero ahí está. Dice que yo seleccioné el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene significancia con el R cuadrado, considerando utilizar nos dice que consideremos utilizar el modelo cuadrático. Ahora aquí tenemos las gráficas de datos residuales, donde nos dice que los puntos o el patrón de puntos
pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Nada más que en este tema estamos viendo todavía correlación, ¿no? Pero dice, por eso nos está pidiendo que utilicemos otro tipo de gráficas, ¿no? Ahora este es el sumario. Y este no nos dice mucho. Aquí está. Aquí nos muestra los datos de la madre, los datos de la hija, nuestra recta, y dice la recta roja nos indica, nos muestra lo que Y puede predecir por cualquier valor de X, ¿no? Las líneas punteadas azules nos indica que es el 95% de predicción de los intervalos. Entonces, estos son los datos predecidos con el 95% de nuestro valor de confianza, nivel de confianza. Ok. Muy bien, ya terminamos de ver este tema. Vamos a pasar otra vez de nuevo a la presentación. Y aquí tenemos, ya terminamos. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de regresión. Algunas definiciones de regresión, lo voy a poner un poquito más grande. Algunas definiciones de regresión son que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, que es la variable llamada de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados entre X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a Y menos Y predicha, ¿no? Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y Y predicha. Esa es la ruta para hacer los siguientes ejercicios o ejemplos ya resueltos de regresión. Entonces nos vamos, igual voy a tratar de dejarlas en la descripción del video,
Es estadística, estadística básica, regresión, flipped plot, si lo tenemos en inglés. Si lo tenemos en español, creo que es gráfica de ajuste y es 4 en 1. Entonces aquí tenemos ya estos datos capturados en Minitab y dice las estaturas de las madres. Este ejercicio ya lo revisamos anteriormente, nada más ahorita lo vamos a revisar con la función de regresión. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a Minitab. Vamos a minimizar todas estas gráficas. Ok. Muy bien. Entonces vamos a irnos a estadística, regresión y en fitted line plot, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar, vamos a devolvernos un poquito y dice, se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas. Se midieron sus estaturas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ok. Vamos a regresarnos a Minitab. Vamos a poner aquí y aquí el de la madre. Gráficas 4 en 1. Y vamos a decirle que ok. Vamos a ver primero acá nuestro informe y dice, aquí nos da la respuesta, es 19, pero aquí nos da también el error que es 70.262. Vamos a revisar un poquito las gráficas que nos muestra aquí. Nos arroja aquí las gráficas de residuos. Dice, aquí podemos observar el residual. Y el fitted value o el valor ajustado. Aquí tenemos otro histograma que nos representa la frecuencia con el residual. También tenemos de este lado esta gráfica que nos muestra, dice, la edad de la madre, pues tendría que tener 16.84, 16 años. Y la madre decía 69. Bueno, lo cambió a 70. Muy bien, esta sería nuestra respuesta a esta condición. Con nuestra modelo de gráfica que nos dice si existe una relación predictoria y una respuesta continua al utilizar estas gráficas lineal, cuadrática o cúbica, ¿no?, del modelo de regresión. Entonces, ya revisamos ese modelo de regresión con el dato de las estaturas de las madres, ¿no? Entonces, ahorita vamos a revisar con el asistente antes de que se me pase.
si nos puede dar el de regresión. Le vamos a dar que es simple porque solamente tenemos estos dos datos, que es lineal, y nos muestra lo que ya habíamos visto anteriormente, pero igual aquí tenemos un dato inusual. Este dato inusual nos dice que es la edad de la madre de 72. Estatura, yo no sé por qué sigo diciendo madre. Entonces dice la mejor estatura predicha entre una hija. De las hijas, la estatura predicha viene siendo en pulgadas el 70 73, no, 70.262 vendría siendo el dato, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación de regresión, que nos dice la relación que existe entre la edad de la hija y la edad de la madre. Pues como se decía en la teoría, si avanza una edad, pues va a avanzar la otra, ¿no? Si aumenta una edad, va a aumentar la otra. Aquí tenemos el valor de P también. Tenemos 62.3% del valor de R, el predicto. Muy bien, entonces tenemos estas otras gráficas que son de regresión. Aquí también nos están mostrando las variables dispersas. Y volvemos a la gráfica de regresión, de la de predicción. Y aquí nos muestra las líneas que tienen el intervalo de 95% de el intervalo de predicción. Y pues también nos muestra, ¿no?, que si aumenta el Y, va a aumentar el X, y si aumenta el X, pues va a aumentar el Y, ¿no? Cualquiera de los dos. Muy bien, vamos a pasar, tenemos por aquí un segundo ejercicio. Dice, habla acerca de las medidas de presión sanguínea. Dice, calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo, si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100. Entonces, aquí tenemos ya los datos realizados con los datos que tenemos aquí abajo. Se capturaron en Minitab también. Y aquí nos dice la presión sanguínea. Dice aquí que tenemos un error de 295 al 98. Y en nuestras gráficas, pues aquí nos muestran los valores. Aquí tenemos la gráfica de residual con el histograma y esta de aquí lineal.
no tenemos los datos tan dispersos, entonces sí podríamos deducir aquí una respuesta. Vámonos a ir a Minitab con los datos de medidas de presión sanguínea. Aquí los tenemos. Tenemos también las gráficas de residuos, que las sacamos de estadística, regresión y fitted line plot, que aquí nos dice, ¿no?, que tenemos este modelo, pues es un predictor, ¿no?, entre dos variables. Aquí tenemos esta es para cuando tenemos más de 3. Vamos a poner esas. Y pues bueno, en estas de aquí dice versus fits. Aquí tenemos las medidas de la presión sanguínea, que está del brazo izquierdo y el brazo derecho. Aquí tenemos la del izquierdo, dice más el derecho, que es 43.56 y 1.315. Aquí nos dice, ¿dónde tengo mis notas? Que si nuestro valor P, que ya lo vimos aquí más adelante, nuestro valor P es 0. ¿Dónde tenemos el valor P? Aquí tenemos el valor de P con 0.057 y dice que si tenemos el valor de P en 0, si tenemos una relación pues significativa, ¿no?, en lo que podría ser la presión del brazo izquierdo con la presión del brazo derecho. Tenemos ahí una muestra de error que es de 295.51 y va a estar entre esta medida y esta del 98.53, ¿no? Si veamos los datos de regresión. Nuestro valor F nos dice que vamos a pasar al ejercicio número 6. Es el ejercicio acerca de las temperaturas. Dice, calcula la mejor temperatura. Esto vamos a hacer otra comparación. Predict, como dice el programa. Dice, tenemos que sacar una temperatura o calcular una temperatura predicha para un año reciente en que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9 y la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14 grados centígrados Celsius. Es una pregunta, ¿no? Si se acerca o no, vamos a revisarlo. Por aquí ya tenemos abierto el... No lo tenemos, ¿sí o no? Sí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Son los puros datos, pero vamos a trabajar con la ruta de regresión que tenemos acá atrás y es estadística, regresión, y vamos a utilizar el fitted plot de nuevo. Entonces vámonos a los datos: estadística, regresión, y vamos a utilizar la primera opción que se llama fitted line plot. Ok,
aquí vamos a seleccionar los datos. Recordemos que X es el predictor y el que obtiene la respuesta es el Y. Entonces queremos saber la temperatura. Vamos a poner acá arriba la temperatura y aquí es por parte del CO2. Sale en gráficas, vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos dé todas en una sola gráfica, como dice el nombre. Y aquí tenemos la temperatura, la respuesta pues es C10.48 más el 0.01092 de CO2 por parte de millón. Esa es la respuesta que tendríamos a esta problemática, pero vamos a explicar un poquito lo que salieron en los datos, ¿ok? Entonces, ellos aquí nos planteaban que la temperatura correcta podría ser 14. Entonces, la respuesta es el 10.48, que es lo más que se acerca a la temperatura predicha. Entonces, aquí regresándonos a Minitab, aquí tenemos nuestra pues nuestra gráfica, ¿no? del Fitted Line Plot. Aquí nos muestra en la línea, esta línea roja, y esos son los datos aquí dispersos. Dicen nuestros datos acá, pues cómo es que se comportan los datos en la línea de regresión. Ok, aquí aquí tenemos pues ya los datos. Vamos a utilizar el asistente a ver si aquí está. Regresión, aquí tenemos la variable de respuesta, que es la temperatura, y acá tenemos el CO2. Aquí no le vamos a poner nada, nomás le vamos a dar OK. Tenemos que seleccionar un modelo de regresión, porque solamente tenemos dos datos. Entonces nos vamos a regresar y vamos a utilizar el de un solo, dos, la de simple. Y aquí vamos a poner el que responde, que son las temperaturas, y acordemos que el X es el que manda, ¿no? Vamos a ver si podemos revisar con esta lineal la temperatura que se acerca más. Pues ya la vimos, ¿no? Es 10, pero de todas maneras 10.48, pero de todas maneras para que se pueda observar un poquito más los datos, los resultados de estas gráficas. Y aquí tenemos las gráficas, como nos muestra que dice relacionado a los puntos o a los patrones, dice que tenemos unos fuertes curvaturas que indican que se podría tener algún problema con los datos de regresión. Que los dos lados son 0, dice. Que utilicemos el Fitted Line. Entonces, si lo utilizamos, ya lo sacamos, que es igual aquí pues ya tenemos con nuestro intervalo de confianza del 95%, pues nos arrojaron estos datos que predicen el Y. Y pues ya aparte de la respuesta, pues eso es lo que tenemos para revisar los datos, ¿no? Muy bien.
Ahora vamos a pasar al tercer tema, que es variación o intervalos de predicción. Dice algunas pequeñas definiciones. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto X y Y. Y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical entre las dos Y, que es la distancia entre el valor predicho de y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia de Y menos Y predicha se conoce como residuo. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, que es igual a variación explicada entre variación total. Aquí tenemos un ejemplo. De este lado, pues tenemos el punto 5,13. Dice, imagina una muestra de datos pareados, X y Y. Y para arriba, que incluye los valores específicos 5 y 19. 5 y 19. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y, que es igual a 9. Entonces, aquí nos muestra en el ejemplo, tenemos la desviación explicada, la desviación sin explicación y la desviación total. Muy bien, un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión, que en este caso es esto de aquí. La recta de regresión es esta de aquí y los datos, que es hacia arriba. Entonces esta parte de aquí es la de sin explicación. ¿Ok? Es esa distancia. Otro, el error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Muy bien, vamos a pasar a un ejercicio. Este ejercicio dice, la predicción del consumo de combustible en carreras. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Aquí ya tenemos el resultado, porque obviamente ya lo resolví. Ese es el resultado que obtuvimos, pero dice aquí la ecuación de regresión
carretera de millas por galón son 50.50 menos 0.005869 peso en libras. La variable de estos datos se tomaron datos que se tenían, pero se puso el dato de 4.000 libras para sacar esta respuesta, ¿no? El dato fit nos muestra que son 25.0775, que es la respuesta que tenemos a esta pregunta. Entonces, tenemos evidencia suficiente pues para aceptar la hipótesis alternativa. No vamos a revisar. Esta es la gráfica de residual plots, gráfica de residuales de los datos de carretera de millas por galón versus dice aquí frecuencia. Tenemos el histograma, lo que nos muestra, pero vámonos a ir a Minitab. Vamos a resolverlo de aquel lado. Y aquí ya lo tenemos. De los datos, vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión. Y vamos a seguir utilizando este modelo. Vamos a utilizar el modelo de regresión. Este modelo nos va a mostrar la relación entre las categorías o predicciones y nos va a dar a un response. Entonces vamos a entrar. Aquí ya está completado aquí el formulario. Pero donde dice responses vamos a poner carretera o millas por galón, que es lo que estamos intentando medir. Y vamos a poner los predictores. Los predictores son estos 5, que es peso en libras, longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros de desplazamientos o capacidad de volumen. Aquí no le vamos a poner nada en la categoría. Tampoco se pone nada en los demás. Aquí no vamos a modificar nada. Seguimos teniendo el intervalo de confianza 95. Y vamos a nada más seleccionar en gráficas 4 en 1. ¿Sale? Entonces le damos OK. Vamos a dar OK en todo. Aquí ya la teníamos. Nada más la vamos a volver a generar. Y pues aquí nos muestra... nos muestra los datos y nos muestra la línea de regresión. Aquí tenemos nuestra línea. Tenemos acá un dato muy disperso que está en el dato 24. Vamos a revisarlo. El dato 24 nos muestra que es pues tiene la marca, ¿no? El modelo y todos los datos. Entonces, para esta problemática, pues tampoco se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis, más bien se encuentra, evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? Vamos a revisar ahora entonces
el cómo hicimos lo del dato de los 4000, que es la respuesta que estamos tratando de resolver aquí. Entonces, vamos a los datos en Minitab y vamos aquí en regresión, nos vamos otra vez a regresión. Y aquí donde dice predict, que es lo que estamos intentando de hacer, le vamos a poner en peso en libras, que es lo que estábamos buscando, le vamos a poner 4000. Opciones, aquí no tenemos. Carretera millas por galón. Es estadística. Ok, no queremos ponerle otras. Muy bien, vamos a utilizar mejor el asistente. Nos vamos a ir a regresión. Vamos a utilizar la parte de regresión simple. Y aquí le vamos a poner, en el Y le vamos a poner las millas por galón. Y en el X le vamos a poner el peso en libras, que es lo que estamos tratando de averiguar. Le vamos a poner lineal y seguimos con el nivel de 0.05. Entonces, como ya habíamos revisado las otras gráficas, tenemos un dato que se encuentra fuera del rango, ¿no? De todos los demás datos. ¿Por qué no me dijo? Aquí tenemos, dice que la ecuación lineal o del modelo lineal que nos muestra la relación entre el X y el Y es que Y es de 50.50 menos 0.0059 del X. El significado estadístico de la relación dice no implica que X afecte al Y. Entonces aquí podemos seguir revisando con nuestro modelo lineal. Y nos da la ecuación que ya habíamos revisado en la gráfica anterior. Esas son las muestras. Aquí tenemos la gráfica de predicción. Y pues ahí nos muestran los gráficos o las variables dentro de nuestra área de confianza. Tenemos el dato que ya habíamos revisado que estaba fuera de por su excesivo peso en libras. Bueno, no. Sí pesa igual. Creo que son los galones los que están diferentes. Está un poquito más alto que los demás. Gasta más gasolina. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, esos datos también ya los teníamos. Aquí dice
Se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados. Aquí vamos a calcular el valor predicho y del intervalo de predicción. Entonces nos vamos a ir a donde están nuestros valores. Aquí están. Y vamos a revisar nuestras gráficas de regresión. No, de variación de intervalos. Entonces, vamos a seguir revisando en las ya vamos en el ejercicio número 8. Vamos a irnos al Minitab. Aquí tenemos los datos. Vamos a utilizar las mismas gráficas que hicimos en el anterior, pues para corroborar o revisar esta pregunta que nos dice aquí que calculemos el valor predicho, ¿no? Entonces vamos a ir a estadística, regresión de nuevo. Y aquí vamos a colocar, déjenme, vamos a calcular el valor de los grados. Entonces aquí vamos a poner temperatura, aquí vamos a poner el CO2 y aquí no vamos a calcular nada más en gráficas le vamos a poner 4 en 1. Y voy a dejar un momentito aquí esto para que pues lo puedan tener. Ya le damos OK y OK de nuevo. Y nos muestra esta gráfica. Vamos a revisar primero los datos. Así que ya habíamos visto esos datos. Nos muestra la ecuación de regresión. Dice 10.483 más 0.01092, que es el CO2, no por millón. Entonces aquí en estos, para dar respuesta a esto, pues tenemos el valor predicho sería 10.483. Ok, que se encontraría entre 10.483 a 0.662. El valor del BIF, o en otras abreviaturas dice que, bueno, aquí está en 0. Aquí no lo vamos a revisar todavía. Sorry. Más adelante lo vamos a revisar. Está el 1 en positivo. Y si el nivel de significancia es del 0.05, que tenemos aquí el nivel de significancia con valor a 0.000, cuando el valor de P es menor al nivel de significancia, tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? En este caso también. Muy bien, vamos a sacarla con el asistente. Nos vamos a ir a regresión. Regresión simple. Y aquí ya la tenemos. Tenemos la temperatura y tenemos seleccionado lineal. Y pues tenemos de nuevo estos datos. Y pues recordemos lo que ya hemos visto en la teoría, que cuando una variable aumenta, pues la otra también va a aumentar, ¿no? En este caso, pues vendría siendo lo mismo.
Muy bien, vamos a regresar al PowerPoint y vamos a revisar el último tema, que es regresión múltiple. Y dice algunas definiciones: que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, hasta las x que queramos. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es la fórmula que estamos viendo ahí, y su objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1. Y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Y un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. Dice: a mayor número de variables incluidas, se incrementa la R cuadrada, y la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Entonces ahorita vamos a ver vamos a jugar con los datos. R cuadrada ajustada de valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales, y el valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2, que es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2, igual a 0. Implica que al menos 1 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos de la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple son 3. Dice: utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí tenemos los pasos para realizar estas comparaciones. Y es estadística, regresión de nuevo, y Fit Regression Model, ¿no? Los que ya hemos estado utilizando. Aquí tenemos el primer ejercicio, o más bien el último ejercicio. Dice: utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en MI sobre GAL sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción del peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Entonces vamos a irnos otra vez a los datos en Minitab, pero aquí ya tenemos las gráficas realizadas y aquí pues vamos a ir primero en Minitab y ahorita concluimos. Aquí tenemos ya los datos que hemos estado utilizando en varias veces, y vamos a utilizar estadística, regresión y aquí. Entonces aquí ya tenemos la carretera de millas por galón y tenemos las variables que nos mencionaba. Aquí nos mencionaba que utilicemos el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Entonces aquí nada más vamos a verificar que si tengamos esos: peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Ok,
Entonces aquí no le vamos a poner nada en los predictorios, nada más en gráficas le vamos a poner 4.1. Ya le decimos que sí y que sí. Y ahí tenemos. Tenemos el valor constante, dice, en este, vamos a ver los resultados. Y dice, aquí tenemos la regresión de ecuación, dice que tenemos 51.0, que son las carreteras de millas por galón, menos 0.00451, que es el peso en libras, 0.0170, que es la longitud en pulgadas, el 0.0028, que es frenado de pies, más 0.247 cilindros, menos 0.973 desplazamiento de capacidad de volumen. Entonces, aquí tenemos el BIF. Aquí tenemos un valor del p-value del 0.037. Por ese valor, aquí estamos aceptando una hipótesis alterna. Y estamos rechazando la hipótesis nula porque tiene un valor menor a lo que es el 0.05 del valor de P. Entonces, esa es la respuesta. Nada más ahorita vamos a revisar el valor de BIF o qué significa BIF en nuestros resultados. Dice que es un factor es el factor de inflación de la varianza. O sea que en algunas otras palabras tenemos que el BIF lo que afecta en nuestros resultados pues es que mide, es un dato que mide la relación en las variables, pues. Dice los factores de inflación de varianza, que es el FIF o BIF, como lo vimos en inglés. Dice, en comparación con un contexto en el que las variables predictoras no están linealmente relacionadas. Entonces, dice, utilícese para describir cuánta multicolinealidad, que es la correlación entre los predictores, que son las 4 o 5 variables que utilizamos. Dice, existe en un análisis de regresión. La multicolinealidad es problemática debido a que puede aumentar la varianza de los coeficientes de la regresión, lo que haría que fuesen inestables y difíciles de interpretar. Aquí tenemos, dice que si el FIB es mayor a 1 y menor que 5, están moderadamente correlacionados. Entonces aquí tenemos nosotros un BIF del 6.29 y 6.61. Eso nos dice que estamos en el FIB mayor de 5, que es de 5 a 10, entonces están altamente correlacionados. Aquí podemos seguir jugando en el Minitab y revisar, no sé, ponerle o quitarle variables. Podemos quitarle cilindros, supongamos. A ver si no borré algo de más. Ya le damos OK. Y nos va a salir ¿dónde está? Aquí tenemos, seguimos con los 37 galones, ¿no? Pero a menos que modifiquemos los números, entonces tendríamos otra. Pero aquí, por ejemplo, pues ya tenemos diferentes las gráficas a como teníamos anteriormente con 4. Aquí sí podemos captar algunas diferencias. Aquí es donde se miran más. Realmente no tanto.
No hizo mucho, por lo mismo de que sí están correlacionados las cuatro variables o las cuatro variables que estábamos utilizando, pues no existe evidencia que no se correlacionen, pues sí están correlacionados, altamente correlacionados entre ellos. Ok, pues de mi parte es todo. Espero se haya entendido al menos un gran porcentaje de lo que se leyó y lo que se estuvo practicando en el Minitab. Muchas gracias. Hasta luego.